En la actualidad, la televisión a color ha presentado una gran cantidad de cambios tecnológicos. Es por ello que hemos preparado esta serie de 4 videocassettes, los cuales están destinados al estudio teórico-práctico de la televisión a color moderna. Nuestro estudio lo llevaremos a cabo apoyándonos en el televisor de marca Sony, modelo KB2150R. Algunos de estos cambios tecnológicos son: la generación de caracteres para indicarnos el número de canal seleccionado, el nivel de volumen, las funciones especiales a través de menú, e incluso la selección de video o VTR. Además de contar con una mínima cantidad de teclas para controlar sus funciones, siendo las más comunes el cambio de canal mediante la tecla Channel más, Channel menos, volumen más y volumen menos, selección de TV o VTR y el encendido y apagado. Otro cambio tecnológico muy avanzado es el programa de modo de servicio, el cual será utilizado para ajustar las diferentes etapas del receptor de televisión, tales como la frecuencia horizontal. Observen ustedes que esto se logrará cambiando los valores prefijados en la memoria. Estos valores aparecen del lado derecho superior de la pantalla. Al cambiar estos, cambiará la frecuencia de esta sección. Lo mismo podremos hacer por parte de la etapa de barrido vertical. Noten ustedes que al variarse los valores del lado superior derecho, cambia la frecuencia de esta sección. Mediante este programa se ajustarán las secciones que lo requieran, y todo esto se logrará con el control remoto. Para poder realizar esto último, se deberá de accesar el modo de servicio mediante este procedimiento. Primeramente, teniendo el televisor apagado, en el control remoto se deberán de presionar las teclas de display, teclas del número 5, teclas de volumen más y encendido, tal y como lo estamos haciendo en este momento. Ahora esperaremos a que encienda el equipo, debiendo de aparecer la imagen en la pantalla y en la misma los ítems o descripción del ajuste con su número correspondiente. Los datos de cada ítem se modificarán al presionar las teclas 3 y 6. Y los ítems serán seleccionados con las teclas 1 y 4. Al elegir el ítem deseado, los datos quedarán almacenados siempre y cuando sean presionadas las teclas de Muting y Enter. Esto quiere decir que al apagar y encender nuevamente el equipo, quedarán las condiciones establecidas. Hagamos los ajustes por última vez. Entrando primeramente a la modalidad de servicio. Elegimos el ítem deseado y después cambiamos los datos hasta lograr el objetivo. Ahora presionaremos las teclas de Muting y Enter.
Y si es necesario, seleccionaremos el siguiente ítem que consideremos que requiere de ajuste, recordando que hay que prefijar los valores con las teclas de Muting y Enter. Una vez concluida nuestra actividad, apaguemos el equipo y listo. En el manual de ajuste encontraremos una carta o cuadro, el cual contiene un listado de los ajustes que se logran a través de este sistema. En él habrá la descripción de cada ítem, además de valores de referencia correspondientes a cada caso. Es increíble la cantidad de ajustes que se logran mediante este sistema. Encontraremos nosotros hasta la configuración del equipo. El beneficio de este sistema es el que dejan de utilizarse resistores variables, consiguiéndose ajustes más exactos. Todas estas funciones de ajustes, generación de caracteres, acceso con control remoto, se logran a través de este dispositivo denominado microcontrolador, el cual se trata de un elemento de alta integración debido a que contiene una gran cantidad de subsecciones internas, siendo de la familia MOS, o sea, semiconductor de óxido metálico, cuya matrícula en esta ocasión es CX80424, del cual vamos a estudiar cada una de sus terminales detalladamente. Antes de continuar, les recomiendo a las personas que se consideren de mayor necesidad de conceptos básicos en el sistema de televisión que vean los videocassettes de VideoKit y Electrónica Moderna, editados también por el Centro Japonés de Información Electrónica. Continuemos. El receptor de televisión moderno cuenta con las secciones básicas de cualquier televisor a color, como son sintonizador de canales, etapa de FIM, sección de cromiluminancia, etapa final de video, barrido vertical y barrido horizontal, sección de audio, además de otras que son innovaciones, como es en este caso el circuito controlador. Este dispositivo es el que permite realizar la mayoría de funciones del equipo, como son el encendido y apagado, sintonización de canales, cambio de volumen, cambio de contraste y otras más que iremos detallando conforme vayamos avanzando en nuestro estudio. Pero para que haya estas funciones es obvio que hay que ordenarlas, lo cual se consigue a voluntad a través del teclado. De acuerdo a lo anterior, se deduce que el circuito controlador o microcontrolador, llamado en ocasiones CPU, es un dispositivo que proporciona niveles de salida o de habilitación en función de órdenes de entrada. Y se nos ocurre pensar qué contiene en su interior para realizar estas funciones. El microcontrolador se trata de un circuito integrado tipo DIL, o sea, terminales en doble línea, cuya cantidad en esta ocasión es de 64, siendo, como ya dijimos, de la familia MOS, quedando asociados al mismo una serie de dispositivos denominados periféricos. Es importante que para que funcionen todas las secciones internas de este dispositivo se requieran de ciertas condiciones previas, conocidas como must-haves, lo cual se traduce en debe tener, siendo esto el voltaje de alimentación, señal de reset, señal de reloj, además de la terminal de tierra. Estas se comprobarán de la manera siguiente. Para realizar la verificación del voltaje de alimentación,
recurriremos al empleo de un multímetro digital, el cual deberá de registrar el voltaje de 5 voltios con una variación de más o menos 0.25. Este voltaje deberá de mantenerse en las funciones tanto de encendido como de apagado. En el caso de la señal de reset, también deberá de existir un voltaje muy similar al anterior, o sea, de 5 voltios. Este también deberá de existir en las condiciones de encendido o apagado. Obvio, siempre y cuando el equipo se encuentre conectado a la línea de alimentación de corriente alterna. La señal de reloj deberá de ser comprobada a través de un osciloscopio, siendo una señal senoidal cuyo valor será sobre los megahertz, debiendo de aparecer en los extremos del cristal señal de diferente magnitud. La terminal de tierra la comprobaremos utilizando nuevamente el multímetro digital, conectando una de sus terminales en el chasis del equipo y la otra en la terminal del CPU, debiendo de marcar 0 voltios. Una vez que existan las condiciones anteriores, el controlador realizará las funciones descritas de salidas en función de entrada, como por ejemplo el encendido y el apagado. Cada vez que se presione la tecla de Power, el controlador proporcionará un nivel lógico alto en su terminal relay, lo que a su vez provocará la conducción del transistor, lo que originará que se cierren los contactos del relevador. Al cerrarse los contactos de este, se permitirá el cierre de circuito de la fuente de alimentación, surgiendo los diferentes valores de voltaje que alimentan a la mayoría de secciones del receptor de televisión, considerándose en este momento un equipo encendido. Al aplicar el multímetro digital en la terminal número 44 del CPU, vamos a apreciar 5 voltios, nivel de voltaje el cual decrecerá cada vez que presionemos la tecla de Power, encendiendo y apagando con ello al equipo. En el caso del voltaje de salida, deberá de haber variación en la terminal relay, o sea, en la terminal número 4, tal y como estamos viendo en este momento. En este instante se considera equipo encendido, apareciendo 5 voltios en la terminal número 4, provocando la conducción de los dispositivos que notamos. Equipo apagado, 0 voltios en la terminal número 4 y la no conducción de ningún elemento. Una vez más, equipo encendido. La misma función se logrará a través del control remoto, el cual emitirá una luz infrarroja hacia el sensor IR, el que a través del circuito detector la convertirá en variación de voltaje análogo, y esto hará que el CPU convierta a esta señal digitalizada en una orden para la función de relay, encendiendo y apagando el equipo. Noten ustedes cómo existe la misma variación al presionar la tecla de Power, pero ahora del control remoto. Como ya mencionamos, en este modo el CPU recibe la señal proveniente del control remoto a través de un sensor y un circuito detector. Esta señal será codificada y convertida en una orden de entrada. Este módulo al cual vamos a señalar contiene al sensor infrarrojo
y su circuito detector. Y para diagnosticar la correcta operación del mismo, es necesario utilizar el osciloscopio tal y como vemos en este momento, oprimiendo la tecla que se quiera comprobar del mismo, debiendo de aparecer la forma de onda que estamos observando. Es obvio que al presionar cualquier otra tecla, deberá de aparecer forma de onda muy similar. Un punto que se debe de considerar muy importante es que las funciones de entrada y salida por parte del CPU se cumplirán siempre y cuando reciba los must-haves, además de otras señales denominadas de condición, como es la señal de los impulsos de barrido vertical. Quiere decir que de no existir estos, el controlador no realizará ninguna función. Esto se hace con el objeto de prevenir daños mayores en caso de fallo, o sea, al no existir barrido vertical, no habrá el riesgo de marcar el cinescopio con una línea horizontal, como sucedía en otros modelos de equipos anteriores. El televisor Trinitron tiene en su parte frontal este LED, el cual titilea en el momento en que se enciende el equipo, sirviendo de indicador del controlador, debiendo de apagarse en el momento en el que aparece el rastro en la pantalla. De haber barrido vertical, el LED titilea. Desde este ángulo, ahora vemos la ubicación de este LED. En esta área se encuentra el microcontrolador. Para comprobar la presencia de los impulsos de barrido vertical, nosotros utilizaremos el osciloscopio, el cual colocaremos su punta en la terminal que diga pulso vertical. Este pulso deberá de aparecer cada vez que encendamos el equipo. Y como resultado aparecerá rastro y todas las funciones del mismo. Ahora, hagamos una práctica, la cual consistirá en aislar la terminal de pulsos verticales del controlador. O sea, quiere decir que en este momento no llegarán los pulsos a este y como consecuencia el equipo no deberá de encender. El diodo LED titilea, después se apaga, pero nunca aparecerá rastro, lo cual será indicativo de que hay un fallo en el circuito controlador. Continuando con las funciones que realiza el CPU, veamos ahora la característica de mute, la cual se encarga de enmudecer o bloquear al sonido cada vez que se elija esta condición a través del control remoto, aunque el receptor realiza la misma función de manera automática cuando se cambia canal. En este momento se ha dado la orden a través del control remoto de mute. Se cortaría el sonido y aparecería en la pantalla de indicación de mute, como vemos en este momento. Si hacemos la medición en el controlador en su terminal de salida mute, nosotros veremos que habrá 0 voltios en la condición no mute y que aparecerán 5 voltios correspondientes a un nivel alto cada vez que se elija esta característica, no mute y mute. Como habíamos mencionado, el equipo hace esta misma función de manera automática cada vez que se realiza cambio de canal, pero en esta ocasión, además de cortar el sonido, también hace mute sobre la pantalla. Esta misma indicación puede ser comprobada con el osciloscopio.
Veamos ahora el cambio de canal. Y observen ustedes cómo cada vez que se realiza el cambio de canal hay blanking sobre la pantalla y el voltaje indicado en el osciloscopio aumenta ligeramente. Revisando el diagrama, observamos que esto es posible dado que la señal de mute impide el paso de la señal de audio o de la señal de video, actuando meramente como un switch electrónico. Además de las funciones básicas, el control remoto, como ya vimos, se utiliza para llevar a cabo los ajustes técnicos del televisor, recurriendo al modo de servicio, lo cual se logra mediante la digitalización de señales, y es por ello que existe enlace entre el CPU y los circuitos asociados, como son las etapas de barrido horizontal, barrido vertical, sección de croma y demás. La línea data entregará señal digital, la que se obtiene a través de las instrucciones dadas por el control remoto, y esta señal digital se inyecta a un circuito decodificador ubicado dentro de la sección de cromiluminancia. Este circuito se encargará de distribuir las instrucciones a las etapas correspondientes de acuerdo al ajuste deseado. Enseguida, la señal digital llegará a un circuito convertidor digital análogo, obteniéndose de este diferentes niveles de voltaje, los que determinarán la ganancia o característica de la sección involucrada, modificando en este caso la magnitud de la señal de entrada. En el sistema anterior vimos que se modificó la ganancia mediante variación de voltaje, siendo su equivalente este circuito el que utiliza resistor variable, el que también cambiará la ganancia de la sección con diferentes niveles de voltaje, los que se obtienen de acuerdo a la posición de su cursor, pero teniendo la ventaja el sistema digital de no provocar fallas debido a falsos contactos por suciedad. Algunas funciones del CPU no son del todo digitalizadas, como es el caso del cambio de nivel de volumen, en el cual el CPU proporcionará diferente nivel de voltaje, el que a su vez determinará el nivel de potencia acústica, quedando esto en proporción directa. O sea, al aumentar el voltaje, aumentará la potencia acústica. Y si ahora disminuye el voltaje, disminuirá el nivel de volumen. Veamos esto en el chasis. Para verificar la correcta operación anterior, se utilizará el multímetro digital en función de medidor de voltaje de corriente directa, debiendo de aumentar el mismo conforme se mantiene presionada la tecla de volumen más, disminuyendo al presionar la tecla volumen menos. En este caso vemos, conforme va aumentando la barra indicadora de potencia acústica, aumenta también el nivel de voltaje. Ahora disminuye la barra indicadora y disminuye el nivel de voltaje, llegando a alcanzar, como vamos a ver, niveles de milivoltios. Lo anterior muestra que en el caso en que las funciones del control remoto también se puedan realizar con el teclado del propio receptor, las salidas del CPU regularmente serán análogas, siendo totalmente diferentes las órdenes de entrada, ya que en este caso el teclado es del tipo de escalera análoga, el que se encargará de proporcionar diferentes niveles de voltaje al oprimir las teclas, y esto obedece a que cada una de estas dará una diferente caída de voltaje dada a la combinación de resistores que integran. La comprobación del teclado se llevaría a cabo al medir el nivel de voltaje en la terminal de entrada y presionando las diferentes teclas,
teniendo de antecedente que deberán de aparecer diferentes niveles de voltaje conforme se oprime momentáneamente cada una de las mismas. En el caso de cambio de canales, es diferente el modo de operación, pero muy similar al sistema de ajustes en el modo de servicio, debido a que el controlador proporcionará señales digitales a través de las líneas data, latch, clock, las que llegan a una parte del sincronizador de canales, configurando el sistema PLL. Este sistema se trata de un montaje el cual basa su funcionamiento en un círculo de señales, las cuales se realimentan entre sí, correspondiendo fase locked loop a las siglas PLL, quedando estructurado este sistema con las etapas del sintetizador y el propio sintonizador de canales, existiendo una comunicación entre ambos a través de la línea VC y la línea de realimentación de señal. Como ya mencionamos, este sistema está compuesto por un sintonizador de canales, el cual es del tipo de varicaps, el que queda integrado por varios varicaps con sus circuitos selectores, además de un amplificador de radiofrecuencia, un circuito oscilador local y una etapa mezcladora, siendo un típico sintonizador, quedando estas secciones asociadas a través de los inductores mediante acoplamientos inductivos indirectos. Cada circuito selector tiene asociado un varicap, entendiéndose que al cambiar su voltaje de polarización, su capacidad deberá de variar, lo cual a su vez hará resonar a cada circuito a diferente frecuencia, traduciéndose con ello cambio de canal. La línea de polarización regularmente se conoce como línea de voltaje tuning o de sintonía, nomenclaturándose con las siglas VC o VT. El sintonizador de canales del tipo de varicaps, además de la línea de voltaje de tuning, requiere de líneas de conmutación de bandas, las cuales permiten seleccionar las bandas de VHF para poder sintonizar la gama de canales del 2 al 13 y de UHF para sintonizar los canales del 14 al 69. La conmutación de bandas corrige la desventaja de los diodos varicaps, que es el de no tener un rango muy amplio en capacidad y por ende no se podría sintonizar toda la gama de canales. Es por ello que se han agregado inductores conmutados, los cuales serán habilitados de acuerdo al canal sintonizado. En este caso, por ejemplo, se ha seleccionado la banda baja, y esto hará que se conecten todos los inductores en serie, haciendo que el circuito trabaje a una frecuencia baja. Ahora se ha seleccionado una frecuencia alta. Únicamente trabajará una parte del inductor, lo cual se traduce en frecuencia alta. La estructura física del sintonizador de varicaps es tal y como la estamos viendo, siendo un bloque atrapado con blindajes, quedando conectado en el circuito de esta manera. Esta línea corresponde a la banda baja, banda alta, voltaje de sintonía o de control, el cual debe de variar de 3 a 27 voltios, conmutación de banda UHF, la línea correspondiente al control automático de ganancia. Ubicado ahora en el chasis de esta forma. Esto es el sintonizador de canales. Y esta otra parte vendría a corresponder a la sección de FI.
algunas ocasiones, el sintonizador de canales agrupa al sintetizador o prescaler y por lo tanto las líneas de conexiones cambian. Ahora habrá líneas de data, latch y clock. Además de las ya típicas, como vendría a ser en esta ocasión, la línea de conmutación de bandas, línea de FIM y la línea para sintonizar cable, o vía cable en este caso. Si vemos nosotros qué es lo que contiene dentro de estas armaduras el sintonizador de canales, encontraremos un conjunto de bobinas, además de un solo circuito integrado, el cual agrupará a el amplificador de RF, oscilador y mezclador. En versiones más modernas de televisores, como es en nuestro caso el KB2150 de Sony, la etapa del sintonizador de canales se encuentra dentro de un bloque, el cual también incluye al sintetizador o prescaler, además de tener también la etapa de FIM. Quedando la tira de conexiones como estamos viendo nosotros en este momento. Continuando con nuestro estudio del sistema de sintonía de canales PLL, analicemos cómo se realiza el cambio de canal, recordando que el CPU nos está proporcionando las señales data, latch y clock al circuito prescaler, y este se encargará de convertir a estas señales en un voltaje de control o voltaje de sintonía, el cual llegará al sintonizador de canales. Ahora pasemos a ver qué contiene este circuito denominado prescaler. Esta figura corresponde al diagrama bloques de este circuito y nos deja ver que contiene un circuito divisor, el cual se le denomina divisor programable, el que recibe las señales de data, latch, clock provenientes del CPU. Tiene también un circuito oscilador local y un circuito comparador. Este compara dos frecuencias, una frecuencia fija por parte del oscilador y una frecuencia variable por parte del divisor. Vemos también un low pass filter, el cual se encargará de proporcionar el voltaje de control o voltaje de sintonía. Ahora analicemos independientemente a cada una de las secciones. La señal data llega primeramente a un circuito rotulado SIPO, el que convierte la entrada de datos en serie en una salida de datos en paralelo. Este circuito está compuesto por una combinación de flip-flops, los cuales actúan de manera similar a un registro de desplazamiento. Un circuito flip-flop es considerado como circuito de retención, el cual el dato aplicado en la terminal D será el que aparezca en la terminal Q, pero siempre y cuando sean habilitadas la terminal de Enable y la terminal de reloj. Quiere decir que si nosotros aplicamos un nivel alto o un nivel bajo en la terminal D, es lo mismo que aparecerá en la terminal Q, pero recordando que deberán de habilitarse las terminales de Enable y Clock. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos la terminal Clock y Enable con niveles bajos, no habilitadas. Se aplica en la terminal D un nivel alto y la terminal Q no manifestará cambio alguno por la falta de habilitación. En esta otra ocasión, nosotros vemos que se habilita la terminal de reloj, la terminal de Enable, se aplica un nivel bajo y será lo que pasa en la terminal de Q. Y en el último, vemos que se aplicaría nivel alto en reloj, nivel alto en Enable, se aplica un nivel alto en la terminal D y es lo que pasa en la terminal Q. Quiere decir que en nuestro circuito SIPO, la señal data pasará por cada uno de los flip-flops y se convertirá la línea de serie a paralelo siempre y cuando se haga presente la señal de reloj, y de ahí la importancia de la misma. Y la señal data ya convertida en paralelo, ahora será enviada a otro juego de flip-flops
que quedan conectados en paralelo, para que de ahí esto pueda ser aplicado al divisor programable. Pero estos últimos flip-flops dejarán pasar la señal siempre y cuando sea habilitada su terminal de enable, en esta ocasión rotulada con las letras latch. Vemos entonces que habrá una conversión de serie a paralelo siempre y cuando haya señal de clock y señal de latch. El divisor programable recibirá entonces datos en paralelo, los cuales son proporcionados desde el CPU, haciendo que este divisor se comporte como un divisor entre 2, entre 8, entre 2 o entre X de acuerdo a la instrucción. Y la finalidad por parte del divisor será dividir la frecuencia proveniente del oscilador local del sintonizador de canales con el objeto de tener una frecuencia más baja. Esta frecuencia será comparada con una frecuencia fija proporcionada por el oscilador local, apareciendo un voltaje de error siempre y cuando haya discrepancia entre las dos. Cuando sean del mismo valor, el voltaje de error se mantendrá en su valor original, o sea, no habrá cambio. El voltaje resultante será aplicado a un transistor amplificador de tensión, el que se encargará de proporcionar el voltaje de control o voltaje de sintonía vía una fuente de alimentación de 30 voltios, haciendo entonces que haya variaciones dentro de un rango de 3 voltios a 27 voltios. De acuerdo a nuestro estudio, entonces nosotros deducimos que un sintonizador de canales que se utiliza en la actualidad ya integra lo que es el prescaler y por lo tanto es obvio que tiene las terminales latch, data, clock, además de sus terminales correspondientes a la conmutación de bandas. En combinación esto de las terminales básicas, que es la línea de alimentación o polarización, el voltaje de CAG y la línea de salida correspondiente a la frecuencia intermedia. Ahora en el chasis nosotros ubicamos a lo que es el sintonizador de canales, identificamos las terminales en el circuito impreso y pasemos nosotros a comprobar estas con un osciloscopio, recordando entonces la función de cada una de estas señales. Primeramente, hemos de sintonizar un canal. Ya sintonizado el canal, ahora procederemos a verificar a cada una de las señales. Como es en este caso, la señal de data. Esto que vemos en el osciloscopio corresponde a esta señal. Esta señal entonces está presente al tener un canal en pantalla. Procedamos a cambiar canal y veamos nosotros qué manifestación haría la señal. Podemos observar que conforme se cambia de canal, la señal permanece. Ahora, en esta ocasión, hemos retirado la señal de data y vemos que el síntoma que manifiesta el equipo es el de presentar un carácter en pantalla, pero no hay canal en este caso, o sea, no hay video. Colocamos señal data y hay señal. Quitamos señal data, cambiamos canal, cambia el dígito en la pantalla, pero no hay imagen sobre la pantalla. Una vez más, vemos la presencia de la señal data y el canal sintonizado. Ahora, comprobemos la línea de latch. Vemos que la forma de onda es muy similar al caso anterior. Cambiamos canal y la señal está presente. Ahora, retiremos la señal de latch y hagamos cambio de canal.
canal, pero no hay ningún cambio. Únicamente, si nos fijamos, habrá cambio de dígito en la pantalla. La imagen es la misma, pero no hay cambio de canal. Veamos esto un poco más de cerca. Tengo el dígito en la pantalla, cambia dígito, pero no cambia canal, o sea, no cambia imagen. Este es el síntoma entonces cuando no llegara por parte del CPU la señal de latch. Hay ocasiones en las cuales, cuando falta la señal de latch, no manifiesta exactamente el síntoma que acabamos de ver, sino que manifiesta este otro. O sea, trata de perder la sintonía, algo muy similar como cuando faltara la señal de data. Para concluir nuestras pruebas, ahora vamos a pasar a comprobar la señal de reloj, la cual también vimos en nuestro estudio teórico, que es muy importante. Esta es la señal de reloj, señal la cual está presente y nosotros vemos que en este momento hay imagen sobre la pantalla. Cambiamos de canal y la señal sigue presente. Ahora la pregunta, ¿qué pasaría si esta señal desapareciera? ¿Cuál vendría a ser el síntoma sobre la pantalla? Quitemos nosotros la señal y veamos la pantalla. Vemos nosotros que yo le doy la orden de cambio de canal, pero no hay ningún cambio de canal. Únicamente parpadea la imagen. Algo muy similar al caso anterior, cuando no existía la señal de latch. Estas señales que nosotros hemos comprobado, todas son de 5 voltios de pico a pico. Hay ocasiones en las cuales algunos equipos pierden la sintonía cuando no existe la señal de reloj, e incluso puede darse el caso en el cual ni siquiera el equipo encienda. Con esto hemos concluido nuestro estudio teórico-práctico de la sintonía de canales digital. Revisemos entonces cómo se programan los canales vía control remoto. Primeramente debemos elegir la función de menú. Enseguida, Set Up. Elijamos ahora la función de Channel Erase o ADD. Y en este momento nosotros decidimos si agregamos o borramos canales. Sintonizamos el canal y oprimimos Enter. Si quisiéramos grabar este canal, oprimimos la tecla de Return y aparece +5, lo cual quiere decir que ha quedado grabado. Hagámoslo una vez más. Canal 4, tecla Enter y Return. Ahora con el canal 9. Enter y para que fije, Return. Y mediante este procedimiento, nosotros haremos la sintonía de todos los canales deseados. Una vez que hayamos terminado de elegir los canales deseados, oprimimos otra vez la tecla de menú, desapareciendo este sobre la pantalla. Y para comprobar los canales que han quedado almacenados en memoria, oprimamos las teclas Channel más, Channel menos, habiendo quedado almacenados estos en la memoria que vemos en nuestro diagrama. Quiere decir entonces que el circuito controlador, a través de la línea data, enviará datos al sintonizador de canales, pero también enviará los mismos al circuito de memoria, los cuales serán almacenados siempre y cuando vía el control remoto se le diga que los grabe. Un
circuito memoria contiene las líneas que nosotros vemos, un grupo de líneas correspondientes al bus de datos de entrada y otro grupo correspondiente al bus de datos de salida. Tiene también una línea de reloj, además de otra de condición, la cual determina el ciclo de lectura o de escritura, junto con otras líneas que forman las líneas de direccionamiento. En la actualidad, las memorias hacen uso internamente de estas líneas, pero externamente se han reducido utilizando un bus denominado multidireccional. En el caso en el cual esta memoria no esté programada, el equipo no manifestará cambio de canal, lo cual quiere decir entonces que nosotros debemos programarlo con el control remoto como lo hemos hecho con anterioridad. Pero en el caso en el cual no tengamos nosotros control remoto, lo que podemos hacer es desconectar la terminal de reloj y automáticamente entrarán todos los canales del televisor como estamos viendo en este momento. Esto nos serviría de prueba para comprobar la funcionalidad por parte del controlador, por parte del sintetizador y del mismo sintonizador en el caso en el cual dudemos de la memoria. Los mismos datos que entrega el CPU hacia el circuito de memoria y hacia el sintetizador son enviados a otro circuito adicional denominado generador de caracteres, el que se encarga entonces ahora de hacer que aparezcan estos mismos sobre la pantalla del lado izquierdo superior cuando se hace un cambio de canal o en la parte inferior cuando se hace cambios de volumen. La señal digitalizada data fue convertida en una señal análoga y esta señal ahora es enviada a la sección de video. La sección de video entonces recibe la señal de video compuesta y la señal de caracteres. A la salida de esta sección aparece la señal de video compuesta con la señal correspondiente a los caracteres. La posición de los caracteres quedará determinado por el momento en el cual se inserte la señal proveniente del convertidor digital análogo. En esta ocasión, que aparece del lado derecho superior, la señal de caracteres será aplicada casi al final del trazo de barrido horizontal. La sincronización o estabilización sobre la pantalla de los caracteres se logra ya que el CPU también recibe impulsos de sincronía horizontal y de sincronía vertical. Y mediante este proceso, nosotros obtenemos los caracteres que me indicarán el número de canal sintonizado, el nivel de volumen, la carta de menú, los ajustes de calidad de imagen como es el nivel de picture, nivel de tinte, color, brillo, nitidez e incluso para poder volver a regresar al menú. Selección de características especiales, ajuste de reloj y selección de vía sintonización. Apliquemos el osciloscopio a la salida del circuito generador de caracteres y extraigamos su señal cada vez que tengamos nosotros un diferente carácter en la pantalla. Nosotros vamos a notar que el tren de pulsos que aparece en el osciloscopio aumentará en cuanto a anchura conforme aumente la cantidad de caracteres sobre la pantalla. Este tren de pulsos será enviado a la sección de video para que ahora este se combine con la señal de video compuesta que envía la transmisora, haciendo entonces que sobre la pantalla del televisor aparezca la imagen sintonizada y el carácter que en ese momento se esté generando. Noten ustedes cómo ahora
aumenta la cantidad de pulsos, dado que aumenta la cantidad de caracteres. Menor cantidad de caracteres, menor cantidad de pulsos. Extraigamos ahora la señal de video compuesta con la combinación de la señal de caracteres. Para ello nos vamos a ubicar en la sección de video y vamos a comprobar la señal de video compuesta antes de insertar señal de caracteres y después de la inserción de lo mismo. En este momento vamos a extraer señal de video compuesta antes de que se aplicaran los caracteres. Vemos nosotros que a pesar de que los caracteres aparecen y desaparecen, la señal de video compuesta no sufre cambio alguno. Nos vamos ahora a la salida de la sección de video, en donde ya deberían de aparecer caracteres cada vez que se inserten. Tenemos la imagen con caracteres y conmutamos para eliminar los mismos. Se puede notar que en la señal de video compuesta, en la parte superior aparece y desaparece un tren de pulsos, lo cual corresponde a los caracteres que se están dibujando. Pero habíamos mencionado nosotros que la estabilidad o sincronización de los caracteres se lograba gracias a que el CPU recibe señal de sincronía horizontal y señal de sincronía vertical. Señales las cuales vamos a verificar ahora con el osciloscopio. Estas señales que ustedes ven sobre la pantalla del osciloscopio corresponden a impulsos de sincronía horizontal y de sincronía vertical, los cuales originan la estabilidad de los mismos sobre la pantalla. Con esto terminamos el estudio de este primer videocassette con los temas de la sincronía de canales y el circuito controlador, llegando a la conclusión de que este último se trata de un dispositivo el cual proporciona niveles lógicos de salida en función de niveles lógicos de entrada, lo cual se cumplirá siempre y cuando tenga sus must-haves y sus niveles lógicos de conducción, como son los impulsos de barrido vertical. Un servidor de ustedes, Armando Mata, les da las gracias por su atención. Y les recomiendo que vean la serie de videocassettes editados por Radiográfica de Electrónica y Computación, del 1 al 4. Estos pueden ser útiles para reforzar nuestro estudio sobre los temas de electrónica digital, lo cual a su vez reforzaría nuestro estudio anteriormente realizado. Además, si de conceptos básicos de televisión se trata, ahora les recomendaría que vieran el videocassette 4 de Video Kit y el 4 de Electrónica Moderna, los cuales contienen estos temas. Y no dejen de ver el segundo videocassette de esta serie de televisión moderna. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludar al personal técnico y estudiantes de electrónica en este segundo videocassette
de la serie de 4 del curso práctico de televisión a color. En este videocassette trataremos los temas de la sección de FI, las etapas de cromoiluminancia y el cinescopio Trinitron. Nuestro estudio teórico práctico lo llevaremos a cabo apoyándonos en el televisor de marca Sony, modelo KB2150R. La ubicación de la etapa de FI está entre el sintonizador de canales y la sección de cromoiluminancia, siendo la responsable de proporcionar la señal de video compuesta de color y la señal de sonido, las que a su vez fueron recibidas bajo el nombre de señal de FI, o sea, frecuencia intermedia. Esta señal, conocida también como portadora, está integrando un rango de frecuencias, las cuales agrupan la frecuencia intermedia de sonido de 41.25 MHz y la frecuencia intermedia de video de 45.75, con una separación entre sí de 4.5 MHz. La responsabilidad por parte de la sección de frecuencia intermedia es la de filtrar y amplificar a ambas señales, o sea, las señales de FI, para lo cual cuenta con un circuito filtro o selector, además de varios amplificadores. En la actualidad, la sección de FI se encuentra dentro de un bloque o módulo, como es el que estamos viendo, el cual agrupa otras secciones tales como es el detector de video, sección de FI, etapa de SAG y algunas más que vamos a citar en este momento. Dentro de este bloque encontramos la etapa de FI, un detector de video, circuito ANC o Automatic Noise Control, drive de video, etapa de FI sonido, excitador de sonido y circuito de sintonía fina automática. Todas estas secciones las encontramos dentro de este módulo, en donde sobresale la presencia de este circuito integrado, cuyas terminales están en tipo DIL. Este es un filtro SAW, además de circuitos selectores formados a través de bobinas y capacitores. Cuenta también con un potenciómetro que permite ajustar la ganancia de SAG. En la actualidad existe la versión aún más moderna, la cual dentro del módulo se incluye también al sintonizador de canales, además de las etapas anteriormente descritas, las cuales analizaremos una a una. Recuerden ustedes que dentro de este bloque entonces se ubica sintonizador de canales y etapa de FI. Esta es una versión un poco más anterior, en donde está presente el sintonizador de canales del lado derecho y la etapa de FI del lado izquierdo. Esta es la versión actual. En un solo bloque, sintonizador de canales y etapa de FI. En la parte de abajo, la tira correspondiente al conexionado. Pueden ustedes comprobar que existe una mayor cantidad de terminales que en el caso anterior. La representación de esta nueva versión quedaría tal y como la estamos viendo en este momento. Dentro de un solo bloque estarían incluidas todas estas secciones, como son sintonizador de canales, etapa de FI, detector de video, FI sonido, excitador de audio, circuito cancelador de ruido, excitador de video y el circuito de sintonía fina automática. El trabajo de la sección de FI inicia con la selección o filtraje de las señales provenientes del sintonizador de canales, lo cual se logra a través de este dispositivo denominado filtro SAW, el cual recibe la señal vía drive o predrive de FI, el que refuerza a la misma
aproximadamente 6 decibelios de su valor original. El filtro SAW presenta esta forma física como vemos en el recuadro. El SAW es un dispositivo cerámico cuyo funcionamiento queda basado en la transferencia de información a través de vibración sobre su mismo cuerpo, motivo o razón por lo que se le asignan las siglas SAW, provenientes de la palabra en inglés Surface Acoustic Wave Filter. Quiere decir que al aplicarle en sus terminales de entrada energía oscilante, esta oscilación atravesará su cuerpo y excitará a su elemento paralelo, lo cual ocurrirá siempre y cuando se trate de la frecuencia resonante, comportamiento lo que justifica el nombre de filtro. Las ventajas que ofrece este dispositivo es su pequeño volumen, además de no requerir ajuste por parte de nosotros los técnicos. Pero cuando este dispositivo se llega a dañar, regularmente no deja pasar la señal, lo que provoca la imagen deslavada tal y como la estamos viendo en este momento. La forma práctica de comprobar a este dispositivo en caso de sospecha o duda de que este sea el elemento que no deja pasar a la señal es puenteándolo a través de un capacitor de punto 0,1, debiendo de aparecer la imagen en ese momento tal y como la vemos, ligeramente deslavada. En la pantalla se observa cuándo se puentea este dispositivo y cuándo se deja de hacerlo. La imagen pasa, pero no completamente libre de interferencias, debido a que el capacitor no está haciendo la función de filtraje, sino únicamente está permitiendo el paso de la señal. En el diagrama vemos nosotros realmente lo que estamos haciendo en el chasis: puentear el punto de entrada del filtro SAW con el punto de salida. Una de las desventajas del SAW es el de requerir de una señal de excitación cuya magnitud sea relativamente alta, lo cual se consigue por medio de este circuito denominado predrive de FI. Esto quiere decir que esta sección es imprescindible al utilizar este dispositivo en la etapa de FI. Una vez preamplificada y filtrada la señal de FI, esta será enviada a los circuitos amplificadores. Estos amplificadores están compuestos por varios pasos dentro de un circuito integrado, el que contiene secciones que anteriormente nosotros mencionamos. En esta ocasión, el circuito integrado utilizado se trata de un CX20014 de tipo DIL de 28 terminales. La sección de FI, después de filtrar y amplificar las señales provenientes del sintonizador de canales, excita al circuito detector de video, cuya responsabilidad es la de extraer la señal de video compuesta de color de la señal de 45.75 MHz anteriormente recibida. Hoy en día, el circuito detector de video es un montaje del tipo sincronizado, razón por la cual requiere para su funcionamiento de un circuito selector externo, el que se ajusta al valor de 45.75 MHz, siendo el responsable de permitir la detección de señales únicamente de este valor. Esto quiere decir que no habrá el riesgo de permitir el paso de señales adyacentes. Una vez detectada la señal de video compuesta de color, se enviará al circuito NAC y a la vez se hará funcionar la etapa de AFT o Automatic Fine Tuning, lo cual se traduce como sintonía fina automática, siendo la encargada de ajustar ligeramente la selección de canales, para lo cual detecta señal que se procesa en la etapa de FI y la compara con una frecuencia local de 45.75, surgiendo de dicha operación
el voltaje de corrección siempre y cuando haya ligeros corrimientos de sintonización. Estos voltajes de corrección se les nomenclatura AFT- o AFT+, y se hacen llegar al CPU como órdenes para el mismo, el cual, de acuerdo a estas, modificará ligeramente las instrucciones de la línea data que se envían al sintonizador de canales, corrigiendo de esta manera la sintonización. Estas operaciones se realizan automáticamente cada vez que haya cambio de canal, pudiéndose comprobar con el osciloscopio como se observa en este momento. Cada parpadeo del osciloscopio corresponde a la operación de hacer un cambio de canal. Se puede observar cómo hay la variación de voltaje tanto en la línea AFT- como AFT+. Las variaciones de voltaje son de décimas de voltio. Observen, cada parpadeo corresponde a un cambio de canal. El síntoma que provoca la incorrecta operación por parte del circuito AFT es precisamente el que estamos viendo en la pantalla, lo que podría ser provocado por la sección de AFT o por el propio sintonizador de canales con daño. Como ya mencionamos, después del detector de video, la señal de video compuesta se hace llegar a un circuito Automatic Noise Control, o sea, cancelador automático de ruido, y a un circuito drive de video, apareciendo la misma en la terminal de video out, punto en donde se está obteniendo en el osciloscopio en este momento. De aquí la señal de video compuesta será enviada al circuito COM filter, pero antes también será distribuida a la etapa de CAG, la cual modificará la ganancia de las secciones del sintonizador de canales y de la etapa de FI, para lo cual convertirá la señal de video compuesta en un voltaje de referencia, cuya magnitud quedará en proporción directa a la misma magnitud de la señal, quedando la ganancia en proporción inversa. Al verificar el valor de este voltaje en el sintonizador de canales, observamos que el mismo es pequeño, apenas alcanza algunas unidades de voltio, cuyo valor cambia de acuerdo al cambio de canal, correspondiendo los pequeños valores a los canales potentes y los valores altos a los canales débiles. Este voltaje podrá ser predeterminado mediante el control de ganancia de CAG. Este potenciómetro determinará el nivel base de voltaje de CAG. En esta ocasión tenemos nosotros la imagen del televisor con problemas de sintonización, o sea, de ganancia, lo que corresponde a un mal ajuste del control de CAG. Este potenciómetro se ajustará conforme a la muy buena recepción del equipo. Para ello es recomendable sintonizar canales e ir moviendo el potenciómetro hasta obtener la mejor sintonización posible. Cuando se considere que ha quedado este ajustado, entonces se revisará cada uno de los canales. La condición es que todos deben de entrar con una muy buena recepción, siempre y cuando se tenga una buena antena. En el mismo módulo de FI, como se dijo anteriormente, también se ubica la sección de FI sonido, integrada por un paso amplificador de FI sonido, el cual recibe la señal de 4.5 MHz, la filtra y se la envía al detector de FM. El detector de FM recibe la señal de 4.5 MHz y la convierte en señal de audio. Esta señal será enviada a un drive, el que
aumentará su valor en voltios excitando la etapa final de audio. Vemos que este mismo drive también recibe control por parte del CPU, cuyo trabajo consistirá en determinar el nivel de volumen y la condición de mute. En el chasis del equipo, sobre el módulo DFI, identificamos algunos circuitos selectores, siendo algunos de ellos precisamente de la etapa DFI sonido. Por este otro lado tenemos al filtro SAUF. Estos circuitos selectores corresponderán a la sección DFI sonido, como ya dijimos, al detector de video y al circuito de AFT. Para concluir nuestro estudio de la sección de FI y etapas asociadas, analizaremos la característica de Audio Mute, cuyo objetivo es el de silenciar al equipo cada vez que se elige esta función a través del control remoto o cuando se cambie de canal. Esto se logra debido a que el CPU envía la orden a la etapa excitadora, la cual quedará bloqueada cada vez que se reciba el nivel lógico que nosotros estamos viendo en el osciloscopio. Observen ustedes cómo cambia el nivel del osciloscopio cuando se da la orden de mute. El camino que seguirá la señal de video compuesta de color será a través de la etapa del COM-filter, para después ser procesada en las secciones de cromiluminancia dentro de un circuito integrado denominado jungla. Este circuito queda ubicado en esta parte del chasis, el cual, de manera similar como en la etapa de FI, se trata de un integrado que desempeña varias funciones. En esta ocasión, además de realizar el trabajo de procesador de señal de cromiluminancia, forma parte de las secciones de barrido vertical y barrido horizontal. El proceso de cromiluminancia se inicia en la sección del COM-filter, la cual queda integrada por un amplificador inversor, una línea de retardo y un amplificador no inversor, cuya función de grupo es la de recibir la señal de video compuesta de color y extraer la señal de cromiluminancia para ser procesadas por sus etapas correspondientes. La teoría de operación del COM-filter la trataremos apoyándonos en la representación vectorial de las señales de cromiluminancia, en donde observamos que los vectores de la señal de luminancia siempre indican la misma dirección, correspondiendo esto a que esta señal no cambia de fase, mientras que la señal de croma sí cambia de dirección, debido al cambio de fase en cada línea horizontal. Ahora, si estas señales las llevamos a un circuito el cual las retrasa el tiempo equivalente a una línea horizontal, el resultado será el que aparece en el centro de la pantalla. Y si esto lo sumamos con la misma señal, sin retrasar pero invertida, la señal de luminancia será eliminada debido a que queda en oposición de fase, surgiendo como resultado únicamente la señal de croma. Y si la misma señal retrasada la sumamos con señal no retrasada ni invertida, la señal de croma será eliminada, quedando únicamente la señal de luminancia, lográndose, mediante este sistema, la separación de ambas señales para canalizarlas a la etapa de la jungla de cromiluminancia. La sección del COM-filter en ocasiones queda externamente a este circuito de jungla de cromiluminancia, pero puede darse el caso en que la separación se logre dentro de la misma jungla, siendo el trabajo básico el mismo. Extraigamos las señales antes y después de la sección en cuestión. Esta es la señal que obtenemos antes del COM-filter, alimentando al receptor de televisión con un patrón de barras de color NTSC. Después obtengamos a la misma en estos otros puntos.
la entrada del comb-filter obtenemos esta forma de onda, la cual coincide con el patrón de barras de color, correspondiendo cada una de estas partes a cada franja de color. Y estas secciones a la información de blanco y negro. Esta es la señal que estamos alimentando al receptor de televisión. Y en esta parte se ubica la información de croma, la cual al magnificarla se verá con más detalle. Esta señal es la que en ocasiones se le denomina señal de Burst. Veamos ahora la forma de onda correspondiente a la señal de luminancia. La gráfica de la parte superior corresponde a la señal de video compuesta de color que está recibiendo el comb-filter, y la señal de la parte inferior correspondería a la señal que está entregando el comb-filter, siendo en esta ocasión únicamente la señal de luminancia. Esta es la señal de entrada y esta es la señal de salida del comb-filter, siendo en esta ocasión únicamente señal de luminancia, conocida esta señal como señal de escalera, debido a que manifiesta diferentes niveles correspondiente a la escala de los grises. Por este otro lado tenemos otra forma de onda, pero ahora correspondiendo a la señal de croma. La señal de arriba es la señal que está recibiendo el comb-filter, y la de la parte inferior, la señal que entrega el comb-filter, ahora en calidad de croma. Vean ustedes que esta porción corresponde únicamente a la señal de color de la señal de arriba. Analicemos de manera independiente el proceso de cada una de las señales. En el caso de la señal de luminancia, esta se inyecta de inmediato un circuito Sharpness, el que se encargará de reforzar las frecuencias altas, lo cual a su vez favorece a la nitidez de la imagen. Enseguida se inyectará un circuito Blanking, el que reforzará también ahora niveles negros. Una vez hechas estas dos actividades, la señal pasará por un circuito final de ganancia de video, para después aplicarse al circuito Matrix, el que también recibirá la señal de croma, entregando como resultado la señal de los tres colores básicos con su respectiva luminancia. Esta sección que acabamos de revisar cuenta con ajustes, y estos son el control de nitidez, el cual queda en ocasiones en el panel frontal del televisor, siendo accesible al televidente. Otro ajuste será el nivel de subcontraste, el que deberá de ajustar el técnico. Revisemos ahora el proceso de señal de croma. Esta, una vez separada, se aplicará a un circuito de control automático de color. Enseguida pasará por un circuito detector de color y se aplicará a un circuito de croma, quedando entre estas dos últimas secciones una etapa de killer, la cual, cada vez que se esté sintonizando una imagen en blanco y negro, la sección de killer impedirá que la imagen se vea acompañada del efecto confetti. La sección de croma aplicará la señal al circuito de modulador, para hacer llegar al circuito Matrix la señal ahora acompañada de su subportadora de color de 3.58 MHz. En el televisor actual ya no se encuentran en el chasis tantos ajustes como en televisores anteriores, o sea, quiere decir que ya no hay tantos resistores variables. En esta nueva versión de televisores, los ajustes se logran mediante el control remoto, como hemos visto en videos anteriores. Quiere decir,
entonces que dentro de la jungla de cromiluminancia habrá un circuito decodificador el cual hará ajustes de manera digital. El circuito Matrix entregará las señales que estamos viendo en el osciloscopio, resultado de la mezcla de las señales de cromiluminancia. Estas señales ahora deberán de ser enviadas a los amplificadores finales de color y de ahí al tubo de imagen. Los amplificadores de salida de color quedan ubicados precisamente en la tarjeta que va en la base del cinescopio. La señal proveniente del Matrix llega a través del conector que anteriormente indicamos y con ello modulará la intensidad del haz electrónico. Este circuito, denominado jungla de cromiluminancia, además de realizar el proceso estudiado, se utiliza de complemento para las secciones del circuito generador de caracteres, etapas de ABL y video mute, etapas las cuales analizaremos enseguida. La sección de ABL se encarga de controlar la brillantez que emite la pantalla del cinescopio Trinitron. Esto con el fin de impedir la manifestación de rayos X debido a posibles incrementos del alto voltaje, operando de la manera siguiente. De la etapa de salida horizontal se genera el alto voltaje a través del flyback, del cual se extrae una muestra a través de un devanado especial, la que se inyecta al circuito detector de ABL. Quiere decir que cada vez que haya incrementos de alto voltaje, el par de transistores que observamos conducirán, lo que va a originar una orden de nivel lógico alto en la jungla de cromiluminancia en su terminal ABL. Esta orden hará que en el punto de salida marcado con B1 disminuya el nivel de voltaje, provocando el incremento del mismo en V2. Al aumentar este último, la polarización cátodo-rejilla del cinescopio BKG se amplía, frenando automáticamente el flujo de electrones hacia el frente de la pantalla, lo que reducirá la brillantez del mismo. En las ocasiones en las cuales no haya incrementos de alto voltaje, este circuito queda inoperante. Chequemos los niveles lógicos correspondientes en la terminal de ABL en el circuito de la jungla de cromiluminancia. El osciloscopio deberá de manifestar dos niveles lógicos correspondientes a nivel alto y nivel bajo. Cada vez que se quite el brillo, deberá de cambiar el nivel lógico sobre la pantalla del osciloscopio. Apoyémonos con la pantalla del televisor y veamos nosotros cómo efectivamente surgen estos cambios cada vez que se corta el brillo en la pantalla del televisor. Otra de las funciones que se realizan alrededor de la jungla de cromiluminancia es la inserción de caracteres, los cuales son obtenidos a través de un circuito generador en sus terminales marcadas RGB, entendiéndose que en la pantalla del televisor se podrán reproducir los mismos en diferentes colores y tonos, tal y como vamos a ver en este momento. Como podrán ustedes ver, hay caracteres de color verde, color rojo, color azul, color negro y una combinación de colores básicos para darnos caracteres en diferentes tonos. Las señales provenientes del circuito generador de caracteres
se hacen pasar por un circuito drive independiente a cada color y enseguida serán mezcladas con las señales proporcionadas por el circuito matrix, recordando que este circuito queda dentro de la jungla de cromiluminancia. Encendamos el televisor y hagamos que en la pantalla de este aparezcan algunos caracteres. Ahora, utilicemos el osciloscopio y extraigamos la señal antes y después de la inserción de caracteres. Veamos la señal de video compuesta acompañada de caracteres y la misma sin estos. Se puede observar que la señal presenta variaciones en la parte superior. Estas variaciones corresponden a los caracteres que estamos viendo en la pantalla. Hagamos un estudio más detenido con diferentes caracteres. A la vez obtengamos la señal en diferentes puntos de la salida de la jungla de cromiluminancia. De acuerdo a ello, podemos identificar fácilmente cuándo hay caracteres y cuándo no, obteniendo el oscilograma tal y como lo vemos en esquina inferior izquierda. Se puede notar cómo cambia la anchura de estos pulsos en la señal del osciloscopio de acuerdo a la magnitud de caracteres que aparezcan en la pantalla del televisor. Otra de las órdenes que se hacen llegar al circuito de cromiluminancia es la de video mute, la cual se encarga de cortar el brillo de la pantalla cada vez que se realice el cambio de canal, evitando con ello la recepción molesta de ruido en la misma. Pues bien, pasemos ahora al estudio de la sección ubicada en la base del cinescopio, siendo la etapa amplificadora final de video, la cual recibe las señales provenientes de la jungla de cromiluminancia, las amplifica y excita con ellas a los cátodos del cinescopio. Estos circuitos amplificadores quedan ubicados en esta parte que es la base del cinescopio. Estos son los amplificadores finales de video. A través de esta base se inyecta la señal a los cátodos del tubo de imagen, lográndose con ello las imágenes que vemos en la pantalla del mismo. Cada uno de los amplificadores recibe su señal correspondiente de color acompañada de la señal de luminancia. La señal que se hace llegar en estos puntos de entrada es de una magnitud pequeña, apenas ya alcanza algunas unidades de voltio, como es lo que vamos a observar en este momento. Esta es la señal que estamos haciendo llegar a la entrada del amplificador del color rojo. Ahora veamos a la misma después de haber sido amplificada. La señal de salida presenta una gran magnitud, ya que llega a alcanzar valores hasta de 150 voltios de pico a pico. La señal, de manera muy similar, aparecerá en cada uno de los amplificadores restantes. Veamos ahora cómo se logra esta gran amplificación.
Cada paso amplificador de color es muy similar entre sí, quedando integrado por un amplificador en clase A, bobinas compensadoras para la alta frecuencia, un elemento de carga colocado en el colector del transistor amplificador y un sistema que determina el vías cátodo regido del cinescopio ubicado en el emisor del transistor amplificador. Este sistema, por medio de la conducción del transistor, determinará el vías existente entre cátodo y rejilla de control. Analicemos esto con un poco más de detalle, midiendo el voltaje existente en el colector del transistor amplificador. Ahora, cambiemos de posición al cursor del control ubicado en el emisor del transistor amplificador. Este voltaje es el que se obtiene en este punto, que es el colector. Este deberá de cambiar conforme se cambie de posición al potenciómetro que estamos mencionando, correspondiendo los valores altos cuando el potenciómetro se ubique en la posición A y los valores más bajos corresponderán cuando el mismo ahora quede en la posición C. Un mal ajuste de este control provocará que haya una descompensación entre conducción por parte de los tres amplificadores, creando imágenes con tonalidad indebida. Pero cuando estos amplificadores llegaran a sufrir algún daño, la imagen se vería favorecida en un solo tono, como es el caso el cual tenemos en este momento. La imagen se ve totalmente rojiza. En condiciones normales el voltaje es de 127 voltios. Y si el amplificador sufriera un daño, el voltaje se incrementaría. Un voltaje alto en el colector de cualquiera de los amplificadores indica que no conduce, y esto sería la causa la cual hace que la imagen en la pantalla presente un color exagerado como es el que estamos viendo en este momento. Hablemos ahora del tubo de imagen o cinescopio trinitrón. Analicemos cuáles son sus características muy particulares de este y veamos cómo queda integrado. En la parte posterior a la pantalla nosotros encontramos montado el yugo de desviación. Este yugo de desviación descansa en el cañón y al mismo tiempo sobre la campana. A través de este conector, conocido en el argot técnico como chupón, se le aplica la polarización al segundo ánodo del cinescopio. Con ello se polarizará altamente positiva a la pantalla, haciendo que aparezca el brillo sobre la misma. Esta parte que nosotros tenemos de un color mate corresponde al aquadaja, el cual realiza la función de blindaje, evitando que la carga electrostática interfiera a las secciones asociadas. Por este otro lado tenemos al cañón. Este cuenta con una serie de anillos, los que corresponden a cada uno de los elementos del cinescopio. Elementos tales como un filamento, cátodo, rejilla de control, primer ánodo de aceleración, segundo ánodo y ánodo de enfoque. Por este otro lado, se podrá observar que existe este elemento, el cual se trata de una
resistencia divisora interna, cuya finalidad será polarizar con un voltaje más pequeño a los elementos para la convergencia estática. Esta figura nos permite ver el flujo de electrones que parten del cañón hacia la pantalla y la ubicación de cada uno de los elementos que forman a este cinescopio, que es el cinescopio trinitrón. La manera en que se representa este simbólicamente es la que vamos a ver en este momento. El símbolo muestra ahora que cuenta con 3 filamentos, los cuales quedan conectados en paralelo entre sí. 3 elementos cátodo que emiten cada uno de ellos su haz correspondiente. Una rejilla de control que es G1 única, G2 como primer elemento de aceleración, G4 elemento de enfoque, G3 y G5 segundo ánodo de aceleración, y la resistencia divisora, la que ahora se encargará de polarizar a las placas de convergencia. Midamos la tensión existente en cada uno de los elementos, como fue G2. Ahora estamos comprobando la tensión que se hace llegar a los filamentos. Es importante considerar que es un voltaje de corriente alterna, suministrado por uno de los devanados especiales del flyback. Observemos ahora esta otra polarización. Y por último, esto, que corresponde al cátodo, recordando que cada uno de ellos será el voltaje que manifieste su amplificador correspondiente de color. Pero los valores deberán de ser muy similares. En este punto, que corresponde al de la convergencia, no es recomendable medir, debido a que existen varios miles de voltio y por lo tanto se requiere de una punta especial. Y lo mismo pasa por este otro lado, que ahora corresponde a la alimentación del alto voltaje, el cual, como ya se mencionó, se encarga de polarizar al segundo ánodo de aceleración y a la pantalla del mismo, con el fin de atraer el haz de electrones que emiten los cátodos. Esta polarización llega a través de este conector, el cual, como mencionamos anteriormente, se le conoce como chupón o ultor. Para desconectar a este, es recomendable primeramente descargar al cinescopio a través de un conector o punta colocada al chasis. Ahora presionaremos la parte central del chupón y saldrá fácilmente. Una de las características importantes del cinescopio trinitrón es el que no cuenta con máscara de sombra, como es en el cinescopio convencional. En su lugar tiene una rejilla de apertura, lo cual favorece al colorido en la pantalla. Además, la misma pantalla no es esférica, como estamos viendo. En su lugar tiene un acabado en forma de tambor, evitando el reflejo de luces a la altura de los ojos del televidente. En la característica
del Black Trinitron, esto hace que los tonos en la pantalla sean más nítidos, o sea, los colores blancos serán más blancos y los colores negros también serán más negros. Estos son algunas características que hacen que el cinescopio Trinitron sea muy superior a otros. Nuestros ajustes los iniciaremos primeramente desmagnetizando la pantalla. Enseguida alimentaremos un patrón de cuadrícula, esto con el fin de ver que hay un equilibrio tanto en altura como en anchura y que hay un buen enfoque en el equipo. Ahora continuaremos con nuestro ajuste de pureza, alimentando primeramente un patrón blanco. Enseguida, el control de contraste lo hemos de colocar en su posición normal, o sea, en una posición intermedia. Y lo mismo haremos por parte del control de brillantez. En este caso, como ya habíamos mencionado nosotros, el equipo no tiene controles o potenciómetros que permitan realizar algunos ajustes, por lo que se recurre al control remoto. Primeramente, hemos nosotros de meterlo al modo de servicio, como ya lo vimos en un video anterior. Enseguida elegimos la ganancia de los amplificadores de color. El objetivo es disminuir los valores del amplificador de color del verde y del amplificador del azul con el fin de que la pantalla quede totalmente rojiza, o sea, vamos a darle más ganancia al amplificador del rojo. Aflojamos el tornillo de sujeción del yugo de desviación y jalamos al mismo hacia la parte posterior. El ajuste consistirá en mover los anillos de pureza de tal manera que el color rojo en la pantalla aparezca centrado tal y como se observa. Concluida esta actividad, ahora iremos colocando el yugo en su lugar original, o sea, lo iremos acercando poco a poco hacia la pantalla. Es importante no rebasar el punto, porque de lo contrario se verían manchones en las esquinas. Ahora vamos a disminuir el valor del color del rojo y aumentar el valor del color del azul. La condición es que la pantalla debe de verse totalmente azul. Y lo mismo haremos por parte del color verde. Vamos a disminuir ahora el valor del azul y del rojo y aumentaremos el valor del color del verde. Recuerden ustedes que todo esto se hace a través del control remoto. El ajuste siguiente será el ajuste de la convergencia. El primer paso sería alimentar al equipo con un patrón de puntos. Ahora, el objetivo es hacer que los tres haces coincidan y que aparezcan sobre la pantalla puntos luminosos blancos. El ajuste lo lograremos a través de este potenciómetro que corresponde a la convergencia estática horizontal y a los anillos montados en el yugo que anteriormente indicamos que son la convergencia estática vertical. Al mover el potenciómetro de la convergencia estática horizontal, vemos nosotros cómo cambia la posición de coincidencia de los tras. El objetivo es hacer que coincidan estos y que aparezca un punto luminoso brillante
Lo mismo haremos ahora con los anillos de convergencia estática vertical. Al mover estos, ahora los haces tendrán un movimiento vertical. El objetivo es el mismo que en el caso horizontal, hacer que coincidan los tres haces y que aparezca un punto brillante sin aparecer colores a su alrededor. Concluida esta actividad, ahora se tendrá que realizar el ajuste de la convergencia dinámica. Esto se logra moviendo de esta manera el yugo, tanto vertical y horizontalmente, haciendo que haya una vez más coincidencia de los tres haces, pero ahora alrededor de la pantalla. El siguiente ajuste ahora es lo relacionado al de la temperatura. Pero es importante también ver que antes de realizar el ajuste de la temperatura haya un enfoque correcto, una altura correcta y lo mismo por parte de la anchura. Una vez realizado esto, entonces ahora procederemos a colocar el control de contraste en su nivel mínimo. Y lo mismo haremos por parte del control de brillo. La intención es que apenas si se note la cuadrícula sobre la pantalla. Enseguida, en el modo de servicio, cambiaremos los valores fijados anteriormente en los amplificadores de ganancia tanto del verde como del rojo y del azul, siendo la finalidad del ajuste el que aparezca la cuadrícula de color blanco. Concluido esto, oprimimos la función de escritura. Para comprobar la eficiencia por parte de nuestros ajustes, nos restaría ahora alimentar un patrón de barras de color, colocar el control de contraste y de brillo en su posición normal, lo mismo por parte de tinte y color, y evaluar la calidad de imagen que aparece en la pantalla. He aquí el patrón que hemos alimentado para comprobar la buena calidad de los ajustes. En este tipo de equipos, además de realizar los ajustes que anteriormente vimos, existen otros ajustes que son ajustes finales de la sección de video. Como es en este caso, uno de ellos que viene a ser el ajuste del nivel de croma. Este ajuste se llevará a cabo a través del modo de servicio y del mismo osciloscopio. El objetivo por parte de este ajuste será ajustar este nivel de la señal de croma lo más estrecho posible. Hay que recordar que estos ajustes se realizan con el control remoto. Observen ustedes cómo disminuyó el nivel de croma. Esto es con el fin de evitar desgarramientos de color. Establecidos los valores, ahora pondremos la función de memorizar, lo cual se logra oprimiendo las teclas de Mute y Enter, apareciendo en la pantalla el texto de Write en color verde y enseguida en color rojo. Otro ajuste que se hará de manera similar será el de subcontraste. Una vez más, en el modo de servicio
y colocaremos otra vez el osciloscopio en otro de los puntos especificados por el manual. El ajuste ahora consiste en darle el nivel adecuado a la parte que señalamos con el lápiz. Esta señal o este punto deberá de alcanzar un valor alrededor de 2 voltios de pico a pico. Establecido el valor, se retendrá la información presionando la tecla de Mute y Enter. Haremos un ajuste también que será el de la colocación de display a través de la función de servicio, y con el control remoto elegimos esta condición. Y ahora cambiamos los valores como estamos viendo, y será uno mismo como técnico el que determine la posición en la cual deberán de dejarse los caracteres. En esta ocasión no hay necesidad de utilizar instrumental alguno. Los ajustes finales ahora consistirán en determinar lo que vendría a ser el subbrillo. Se alimenta un patrón de crosshatch, se coloca el control de brillo como lo hemos puesto, y ahora, por medio de los valores y haciendo uso del modo de servicio, se ajustará lo que es el subbrillo de tal manera que la cuadrícula apenas y sea notoria. En esta ocasión hemos tenido que recurrir al valor mínimo. Deben ustedes de recordar que para que el equipo retenga esta información hay que elegir esta última función, Write. Este ajuste que estamos viendo ahora corresponde a la función de subcolor, en donde el manual indica que los valores intermedios deben de ser exactamente iguales. Y con esto terminamos los ajustes finales de la sección de video y este videocassette. Un servidor de ustedes, Armando Mata, se despide y les da las gracias por su atención, no sin antes recomendarles que vean el tercer videocassette de este curso práctico